Buenas tardes, amigos, estamos aquí en la ciudad de Monterrey con un jugador que estuvo aquí en los Rayados, que muchos lo van a recordar cuando lo vean, Héctor Becerra. Héctor, gracias por permitirnos entrevistarte, y un honor que toda la gente de Monterrey que te conoce aquí seguramente le dará gusto saber de ti. Si gustas saludar al grupo, adelante, Héctor. Muchas gracias, Juan. Un gusto saludar a toda tu gente, tus seguidores de la página de Facebook, ahora en tu nuevo canal de YouTube. Mi nombre es Héctor Becerra, fui jugador de Rayados del Monterrey, temporada 1984-1992. Me retiro en el año 1993, el último año que jugué fue en Correcaminos, en la temporada 92-93. Platícanos cómo fue tu inicio con el Monterrey, cómo fue que llegaste, quién era el entrenador y tus compañeros en ese equipo que empezaste tú, Héctor. Mira, yo empiezo en Rayados en las fuerzas básicas en 1980, tengo un proceso de 4 años en las básicas y en 1984 debuto. Como técnico estaba don Roberto Matosas. En el proceso de fuerzas básicas tuve de entrenadores a Francisco Avilán, que pues descanse, a don Víctor Sepúlveda y Magdaleno Cano. En un periodo corto tuve a Héctor Eugui, que estuvo trabajando ahí de director de básicas, pero fue muy corto el tiempo, pero también lo tuve. Y ya en primera división tuve de técnicos a don Roberto Matosas, que fue el que me debutó, a Francisco Avilán, la temporada del campeonato de 1986, después al señor José Ledesma, que en paz descanse, después el señor Fernando Riera, Pedro García, Miguel Mejía Barón, y el último técnico que me dirigió a mí fue en Correcaminos, les decía la temporada 92-93, el señor Héctor Eugui. Cuando te iniciaste, ¿cuál era el equipo, cuáles eran los compañeros que estuvieron contigo, Héctor? Cuéntanos. Sí, de esa época que yo debuto, fue un partido muy marcado, a lo mejor la afición de Monterrey se va a acordar cuando debutó el Abuelo Cruz, un partido que jugamos contra el Atlas el 24 de marzo del 84. Yo debuto y en los últimos 10 minutos, y ese fue mi debut ahí en Monterrey. Yo creo que es una época para mí muy bonita, que fue un inicio donde a lo mejor cuando empiezas el proyecto de fuerzas básicas, pues lo vislumbras así a lo lejos, y bueno, tuve la fortuna y gracias a Dios de poder debutar y hacer una carrera en el fútbol mexicano alrededor de 8 o 9 años. Pero, ¿quién eran los otros compañeros que tenías en la defensa, en la media delantera? Ok, bueno, con muchos tuve en el ciclo de fuerzas básicas, ahí me tocó en el debut con el Abuelo Cruz, me tocó con Rito Luna, me tocó con Cuauhtémoc Vargas, me tocó con Héctor Gamboa, me tocó con Memo Muñoz. Casi la mayoría de los que jugamos en esa época del 85, 86, 87, muchos estuvimos ahí en fuerzas básicas. Después se incorporaron Misael Espinosa, en 1 o 2 años en el proyecto después, porque nosotros debutamos en 84. Decía Misael Espinosa, La Moca González, el zurdo Flores Barrera, el Guamerú García, Tirso Carpizo, de la gente que somos más o menos de la generación. Y me tocó de gente mayor cuando yo debuté, pues el Tanque Torres, estaba Goyo Cortés, Hugo Enrique Esquivel, Jalapa Ortega, gente que trascendió aquí en el fútbol con el equipo Monterrey. Entonces te tocó esa final cuando el torneo pro de que Monterrey se coronó campeón, te tocó estar ahí. Así es, en esa época yo estaba seleccionado juvenil junto con el Abuelo Cruz y nos tocó ir al Mundial del 85 en Rusia. El pro de 85 no nos tocó jugar. El siguiente torneo fue el previo al Mundial del 86, que fue el que le llaman México 86, y fue el torneo donde Monterrey gana el primer campeonato, y me tocó tener la fortuna de participar en ese equipo. En aquella famosa final donde al Guama Contreras lo quiebran, ¿verdad? Sí, fue una final muy sufrida porque nosotros un equipo con mucha juventud, mucho canterano, y nos enfrentamos al Tampico Madero, un rival de mucha jerarquía en ese momento, dirigido por Carlos Reynoso y gente de muy experimentada. Y bueno, un equipo joven contra un equipo maduro, y fue muy difícil el partido. Allá en la ida perdimos 2-1, tengo la fortuna de anotar el gol allá. Y después acá en Monterrey, en el Tecnológico, un partido muy sufrido que no se veía por dónde, y al final Reinaldo Guelini cobra un penal para empatar, nos vamos a tiempos extras y el Abuelo marca el gol, el 3-2 en el tiempo extra. Después vienen las situaciones, pues a lo mejor en cuanto a la calentura, que no podía el Tampico, viene una jugada media fuerte y Lupe Zavala hace un contacto muy fuerte con el Guama y le pega en las costillas. Hubo otra jugada donde Paco Sánchez le golpea al Abuelo Cruz, a Bahía, y bueno, a lo mejor parte de la impotencia que no pudieron sacar el resultado, pero un logro muy importante para nosotros como jóvenes surgidos de la cantera, haber logrado ese campeonato. Sí, pues mucho cantera para el orgullo de aquí de la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Platícanos de los delanteros de esa época que tú enfrentaste. Había 1 o 2 que tú dices, me toca con, digamos, el Cabillo, me toca con, no sé,
del Atlas, o un jugador así, un delantero que tú pues te hacía sufrir, así no te Bueno, yo fui un jugador de ofensiva, entonces, pero de gente que yo veía que tenía muy buen nivel, más grandes que uno, pues estaba Sergio Lira, que en ese torneo fue campeón de goleo, con Chivas estaba Yayo de la Torre, que era el referente de las Chivas, con el Atlas recuerdo que jugaba Macharel, no me recuerdo si Pajarito todavía andaba con el Atlas, la verdad no recuerdo los años. Pero gente de mucha experiencia. Te puedo hablar de los defensas que enfrentábamos ahí, que sí, ahí tenía que aguantar las patadas, bueno, como Eduardo Reggi, Lupe Zavala, Dinamita Aldrete, Paco Sánchez, Roberto da Silva, que estaba en esa época estaba con el Tampico, Él llegó a México con los Leones Negros, pero en esa época estaba allá en Tampico. Sí. Bueno, por citar algunos nombres. Sí. No, un encuentro que tú recuerdes que todavía de vez en cuando te acuerdas de que fue un encuentro, digamos, memorable, que te trae muchos recuerdos, en especial, ¿sí recuerdas? Mira, recuerdo mucho, con mucha alegría y mucha emoción el partido que fue de cuartos de final que enfrentamos contra el Atlante en la vuelta, porque en la ida habíamos quedado 0-0 y en la vuelta Atlante había hecho una temporada pues, bastante buena, un equipo también en ese entonces, no recuerdo si traía extranjeros, porque recuerdo que sí, algunos equipos no participaron con extranjeros, como Chivas, que siempre le ha tocado. Sí. Y enfrentamos al Atlante y me toca marcar 3 goles en ese partido. Y yo creo que es uno de los logros más importantes que tuve en mi carrera, le haber marcado 3 goles en ese cuarto de final. ¿Quién era el portero al que le tocó que lo Creo que si no era Nacho Rodríguez, o Rubí Valencia, pero creo que era Nacho Rodríguez. Era un portero que fue seleccionado, estuvo en el Mundial del 86, y bueno, me tocó marcar ese día, como diría por ahí algún entrenador, tuve mi día feliz ese día. ¿Alguna anécdota que nos compartas tú de tu estancia con los Rayados que tú recuerdes, tal vez sea chistosa, o sea, algo serio, algo así, que un recuerdo que tengas de tu estancia? Fíjate, así algo muy marcado. A mí me pasó nunca fui un jugador considerado sucio, pero me tocó justo al arranque del torneo de México 86, en una jugada, en una barrida medio imprudente mía, y bueno, siento que no fue de mala intención, y me expulsan, y ese partido contra Cruz Azul, en la jornada 2 del México, y me suspenden 3 partidos cuando nunca me consideré un jugador de sucio, y esa vez tuve 3 partidos suspendido, pero después al cumplir el castigo ya me tocó jugar casi siempre, y ese torneo lo tengo de muchos recuerdos, porque hicimos gran torneo y aparte lo coronamos con el campeonato. Nos mencionaste que fuiste seleccionado juvenil también junto con la Bola Cruz, y ¿a qué mundial fue que fueron? Sí, esa vez tuve el último proceso. Yo ya había debutado en primera división y venía haciendo las cosas bien, y me llaman en el último parte para ser el seleccionado definitivo, y tengo la fortuna de ir al Mundial de 1985 en Rusia. Nos dirigía el profesor Jesús del Muro, y bueno, me tocó jugadores de la generación de los que la gente recordará ahorita, como Nacho Ambriz, que era compañero, Alberto García Aspe, Memo Vázquez, estaba Chepo de la Torre, el Abuelo Cruz. Creo que fue una generación de jugadores que la mayoría tuvieron una buena carrera en primera división. Sí. ¿Quién era ahí el entrenador? ¿Quién era el cuerpo técnico? El entrenador se llama Jesús del Muro, que fue mundialista en Chile, y bueno, lo que yo recuerdo, he escuchado de su nombre, de su carrera, era un gran jugador. Creo que hasta jugó en el Atlas y no sé, Cruz Azul. Su cuerpo técnico era el profe Lupe Pérez. Él es un profesor que se dedicó mucho al fútbol en el tema juvenil. No recuerdo si estuvo a nivel profesional, pero sí, con mucho cariño lo recuerdo. El profe Lira, que era el preparador físico, no recuerdo ahorita su nombre. Son de la gente del cuerpo técnico que estuvo encabezado para ese mundial. Platícanos nada más un poquito de los Correcaminos, ¿verdad? Que estuviste con Correcaminos. Sí. Platícanos un poco ahí de Correcaminos, con quién te tocó estar ahí, con quién Fíjate, te platico un poquito antecedente de eso. Yo tengo una lesión en 1987 de rodilla en el menisco, y no es bien atendida, y tengo problemas con mi pierna en todo ese año, y me vuelvo a operar en 1988. Pero entonces fue una lesión que a mí me perjudicó mucho en cuanto al rendimiento. Y entonces yo, cuando voy a Correcaminos en 1992, voy justo antes de irme para allá, me realicé la 3ª operación en mi rodilla. Entonces yo siento que bajé mucho mi nivel. Jugué ese último año en Correcaminos con ciertas molestias, y ahí, terminando esa temporada, ya decido retirarme justo para cumplir 28 años. Yo creo que fue una situación difícil, pero decisión al final difícil por el tema de
de una lesión que yo sentía que si hubiera seguido jugando iba a dar, pues, no sé si lástimas, pero ya no me iba a sentir yo a gusto jugando y con muchos problemas en mi pierna. Y bueno, afortunadamente sigo ligado al fútbol, trabajando en la institución como el Club de Fútbol Monterrey, y hasta ahora, bendito Dios, agradecido con la gente que me ha tenido la confianza para seguir ahí. A ver, nada más por último, mencióname para ti, ¿quién ha sido el mejor centro delantero de los Rayados en tu época que tú estuviste? Mira, no sé, o sea, es que yo ya viendo el fútbol en sí, antes nosotros jugábamos mucho el 4-4-2 y nosotros, por ejemplo, los dos delanteros eran el Abuelo y Bahía. Sí. Y yo sí veo las características, el Abuelo siempre era un jugador que se tiraba más por banda y era desequilibrante. Sí. Tenía cierta capacidad de gol también, sí. Pero nuestro goleador era Bahía, un centro delantero, pero ya avanzando el tiempo, híjole, son mucha gente que he visto a través de lo que veo. 6-7 años, ¿no? Con los Rayados. Sí, pero no, en esa época, aunque ya me tocó a mí la final de la carrera de Caviño, para mí Caviño siempre fue un jugador, un centro delantero tremendo para el fútbol mexicano. Yo creo que la mayoría de la gente del recuerdo recordará a Caviño, claro, de esa capacidad y calidad que tenía como goleador. En cuanto a un portero también, digo, yo te hablo de los tiempos que tú estuviste. De mi época, sí, híjole, porque a mí me gusta hablar mucho del fútbol antiguo porque también me tocó, aunque era pequeño, pero me gustaba verlo. Pero a mí, de los porteros de mi época, Pablo Larios me gustaba mucho. Pablo Larios, que paz descanse, era un portero muy acrobático, seguro, buen juego aéreo. Sí. Y pues, digo, de haber jugado un mundial también le da esa categoría de que era un buen portero. Sí. No, pues Héctor, te agradezco tu ayuda para estar aquí participando en el grupo. Tú también eres miembro del grupo y te has dado cuenta que tratamos de que pues, se involucraran muchos futbolistas. Te damos las gracias por permitirnos entrevistarte y pues ojalá que haya otra oportunidad para platicar ya después y volver a visitarte. Si quieres, sabías que está mucha gente que tú conoces en el grupo, saludarla, mandarle saludos al grupo. Muchas gracias, adelante, Juan. Adelante. Muchas gracias por la invitación y siempre un gusto platicar con la gente, saludar a los compañeros. Y bueno, somos unas personas que pasamos en nuestra época profesional, nos reinsertamos a la sociedad haciendo lo normal que cualquier persona. Y pues me da mucho gusto saludarles a todos a través de tu página y de tu canal. Y pues les mando un abrazo y un saludo muy fraterno de mi parte. Pues saludos, gente, estamos en contacto y seguiremos con más entrevistas. Seguro que sorprenderán de todos los jugadores que estamos visitando y vamos a visitar. Saludos a todos, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo.